Hola compañeros y querida tutora, mi nombre es Oriana Suárez, estoy en el curso de Biología Celular y Molecular. En esta ocasión vengo a hablarles un poco de membrana celular, funciones, estructuras y el transporte a través de ella. Quise hacerlo con esta aplicación donde les voy a estar presentando unas diapositivas con la información y a su vez me pueden estar visualizando. Entonces, empecemos. Entonces, tema central, membrana celular. Definición. Entonces, la membrana celular es una capa, una estructura que está alrededor de la célula, ayudándola a separar o a protegerse de la parte exterior. Esta membrana a su vez permite o bloquea el paso de sustancias o moléculas a través de ella. Y también tiene una característica fundamental que es semipermeable y selectiva. Esto quiere decir que no todo la puede atravesar y no todo la puede penetrar, sino que ella selecciona los elementos que la pueden atravesar. Para hablarles de estructura, me remito un poquito a la historia para explicarles a través de una teoría que se desarrolló en 1972 gracias a estos dos científicos, Nicholson y Singer, y claro está, gracias a los avances de microscopía electrónica, desarrollaron en esta época un mosaico lipídico, lo que denominaron mosaico lipídico, para poder explicarnos con mayor facilidad la estructura de la membrana celular. Entonces, esta es mi maqueta de la membrana o bicapa lipídica. La hice a plastilina lo más parecida que pude para explicarles las partes macro de esta membrana. Entonces, cuando decimos que es una bicapa lipídica, nos referimos a dos capas que se unen formando la membrana. Características fundamentales que tiene esta base de fosfolípidos. Estas cabecitas de fosfolípidos suelen ser cabezas polares o hidrofílicas. Eso quiere decir que son muy amigas o tienen mucha afinidad con el agua, y en su estructura central o media tienen unas colas, unas colitas, las cuales suelen ser apolares o hidrofóbicas. También dentro de su estructura podemos encontrar proteínas o canales que la atraviesan totalmente, proteínas periféricas. Estas proteínas son de mucha importancia en esta membrana, ya que actúan como canales o medios para poder que los elementos o sustancias la puedan atravesar. Ahora les explico con más detalle en los tipos de transporte cómo se cumple la función de estas. También encontramos sustancias o elementos como el colesterol, en sus partes más periféricas cadenas de glucolípidos, y en sí son como las estructuras macros de la membrana. ¿Cuáles son sus funciones principales? Entonces, funciones principales está la de protección. Esta membrana protege a la célula de su parte exterior. Es decir, es como la piel en nosotras, en nosotras las personas, la piel nos protege contra injurias de exteriores. Entonces, eso más o menos es lo que hace de la membrana a la célula. También regula la entrada o salida de sustancias de ella para mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico y mantenerse con una estabilidad. También dentro de sus funciones es de recibir o transmitir información de otras células o de otras proteínas, de otros elementos que se le acercan. Esta cumple una función de recibir información y de introyectarla a la célula.
Bueno, vamos a ver ahora el transporte a través de la membrana. Este transporte es muy importante ya que hace un intercambio, permite hacer intercambios de sustancias o moléculas o paso de elementos a través de ella. También permite a través del transporte expulsar de la célula desechos o sustancias que ya no le sean beneficiosas a la célula. También, como les decía, actúa como una barrera protectora, haciendo que se desarrollen mecanismos para poder atravesarla o penetrarla. Vamos a ver entonces dos grandes modalidades, que es el transporte pasivo y el transporte activo, con dos grandes diferencias, que es el uso de energía, que una requiere uso de energía. Ahorita les voy a enseñar cómo va a desarrollarse esa energía, y en este caso el transporte pasivo no se requiere el uso de energía, son una gran diferencia. Entonces, en este tipo de transporte vamos a ver una difusión simple. Esa difusión simple significa que sustancias o partículas pequeñas, menos complejas, la pueden atravesar, o sea, pueden atravesar la membrana sin ningún problema. Esto se debe gracias a un gradiente, a un mecanismo de gradiente de concentración, que es lo que ayuda a pasar esta membrana sin ninguna dificultad. Un ejemplo de ella es el paso de agua. Esas moléculas de agua la pueden atravesar sin problema, cumpliendo un fenómeno que se llama la ósmosis, que es donde vemos términos como la hipertonía, hipotonía, isotonía. Esos elementos pueden atravesar la membrana celular y llegar a la célula y cumplir pues ahí su objetivo final en la hipertonía, isotonía e hipotonía que les decía, en esos mecanismos. También vemos una difusión facilitada. A pesar de que no se requiere el uso de energía, pero sí se requiere el uso de unas proteínas mediadoras o canales para poder pasar sustancias específicas por cada una de ellas. Entonces, en proteínas transportadoras, en la difusión facilitada, vemos que esas proteínas que están traspasando la membrana celular actúan como un puente o una puerta que se abre, facilitando en este caso el paso de monosacáridos y aminoácidos. Esos son como los dos ejemplos que encontré para el paso de sustancias en la difusión facilitada. También vemos otra difusión, que es la difusión por canales o el paso de sustancias a través de canales, donde vemos que los ejemplos más específicos es el paso de sodio, potasio y cloruro, que cumplen o sea, hacen una transformación de la estructura de esas proteínas, abriéndolas para permitir su paso hasta la célula. Ese es el transporte pasivo. Ahora vamos a ver el transporte activo, donde sí se requiere energía como primera diferenciación al otro transporte, una energía mostrada o transformada en ATP, que es el adenosintrifosfato. Esta es la molécula por excelencia, la molécula utilizada para la liberación de energía y ayudar a las moléculas de mayor complejidad a atravesar esa membrana celular. También se utilizan las proteínas que se encuentran traspasándola. Un ejemplo muy claro de este transporte activo es la bomba de sodio-potasio que no sé si han escuchado en medios hospitalarios. Entonces es un ejemplo muy claro donde vemos la transformación de esa energía aplicada en el sodio y en el potasio para poder que deje entrar a la célula y asimismo liberar. Esta energía
¿Por qué se utiliza esta energía? Ya que se pasa de una mayor concentración a una menor concentración. Entonces se requiere esa energía para poder impulsar esas proteínas o esos elementos. Bueno, también hace parte de transporte a través de la membrana dos términos como la endocitosis y la exocitosis, que son transportes de moléculas de mayor masa molecular, valga la redundancia, donde vemos que en la endocitosis lo que hace es atrapar partículas de su exterior, creando unas vesículas e introduciéndola a la célula. Dentro de la endocitosis vemos tres formas de hacer endocitosis. Una es la fagocitosis, que tiene una característica fundamental para hacer fagocitosis. Entonces, esta membrana celular atrapa partículas sólidas y las introduce formando una vesícula que la lleva a la célula. Esta vesícula después se destruye y libera la partícula que va a ser aprovechada por la célula. En la pinocitosis, su característica es que la partícula o la parte que atrapa de la parte exterior y la introduce a la célula también en una vesícula, pero es sustancias líquidas o solubles. Para poder decir que es pinocitosis, esta sustancia tiene que tener su característica soluble. Y dentro de la endocitosis también vemos el tipo de endocitosis mediada por receptores, que son estructuras muy específicas o de mayor complejidad, que necesitan unos receptores altamente especializados para poder ser introducida a la célula. La exocitosis entonces es todo lo contrario a la endocitosis. Es cuando dentro de la célula se forman las vesículas llevándola a su parte más periférica de la membrana y se fusiona en la membrana, esa vesícula se fusiona en la membrana y finalmente es liberada las partículas o los desechos. Bueno, entonces esta fue mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada y quedo muy atenta a sus respectivos sugerencias o anotaciones.